La verdad que es una obra de arte, La moneda verde. Esa la encontramos en 16 milímetros porque la hija Robles no tenía ninguna copia. La proyectamos y la grabamos en 4K, ¿no? Nos robamos una película de alguien que no puedo decir de quién. Y también la proyectamos en 35 milímetros y la grabamos y la devolvimos y nadie se enteró cuál. No puedo revelar la película. Bienvenidos a los podcastinadores. Hola a todos, hoy nos acompaña el director y dramaturgo Gonzalo Benavente, creador de películas como Rock and Roll 68, Largo Tiempo y la que actualmente está en cartelera, La Revolución en la Tierra, la cual ha sido bastante comentada últimamente por abordar un tema tan extenso como es la reforma agraria. Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar acá en los procrastinadores. Yo decía cuando me iban a llamar ya. Gracias. El gusto es nuestro, Gonzalo. La primera pregunta que tengo para hacerte es justamente sobre el tema del cine, ¿no? ¿Dónde nació este amor tuyo por hacer el cine, el teatro? De ver películas, creo, ¿no? De ver como La Guerra de las Galaxias 1.000.000 de veces de chibolo, en función estelar. No, ustedes no recuerdan, creo, esas cosas. Pero había una época en el Perú en que no había cable y veíamos Función Estelar, que era lo que eran las películas del Canal 2 a las 8 de la noche, 9 de la noche, y Cine Millonario era lo que daban los domingos. Nos hemos llegado a esa época. Sí. Tan viejos no somos, hemos llegado a... ¿De verdad? Sí. ¿Épocas en las que no había cable? Claro, Sí. y veíamos Mi Pobre Angelito, Ya. Titanic y todo ese tipo de... O sea, tú Pero eras Titanic, cinéfilo de o sea, chibolo. sí, claro. Y nada, alquilábamos, bueno, se alquilaba pues en la tienda de la cuadra, siempre había como alquiladas VHS y ¿Como Betamax. el Blockbuster? Betamax primero, no, antes de Blockbuster, ¿no? Blockbuster ya fue fichazo en un momento, ¿no? Y había cable además en esa época. Sí. Pero de hecho, además, un poco esa estética de VHS es la que hemos usado en las pelis que hemos hecho últimamente, ¿no? Tiene como esa onda de... Porque también grabábamos en nuestros cassettes de VHS las cosas que veíamos en la tele, ¿no? Y encima grabábamos otras cosas. Y Claro, así, como ¿no? casetito ahí donde chancabas la boda de tu prima y Sí, tal metías cual. tu película, ¿no? Sí, termina y aparecía el final de la prima bailando con el tío borracho, ¿no? Digamos, eso mismo, sí. Y cuéntanos, tú estudiaste periodismo y audiovisuales en la Universidad Católica, Sí. pero digamos que has ejercido el periodismo, ¿cómo hiciste tu primera película? ¿Cómo No, comienzas? el periodismo lo ejercí poco. Estuve en una época en Mesa de Noche, que era una especie de magazine de Plus TV. Era productor periodístico, pero eso es lo único que he hecho, digamos. Lo poco que hice fue periodismo cultural un par de años, mientras hacía la película, además mientras hacía Rock and Roll 68. De hecho, yo la edité en mi laptop, así que la llevaba a la oficina y editábamos mientras chambeaba, ¿no? No chambeé mucho en esa época, porque teníamos Porque que hiciste editar. una película mientras tanto. Sí, en los tiempos libres había que robarle un poco a la chamba, lamentablemente, espero que nadie esté viendo de Plus TV. Un saludo a los amigos. Gracias, Iván. Gracias por permitir al amigo editar su película. Sí, y era bien loco porque además mi asistente era Chino Pinto, que esta vez hemos coeditado la película. Que él sí es conocido, digamos. Él sí es una persona, a diferencia de mí. Pero cada uno editaba en su laptop una cosa y después nos juntábamos y veíamos lo que había editado cada uno, un proceso como súper raro. No se lo recomiendo a nadie, pero digamos, así era como editábamos la primera peli. O sea, ¿los dos editaban al mismo tiempo la película? Sí, como que cada uno tenía su chamba, entonces era como complicado. Entonces cada quien editaba una escena y es después un la poco veíamos juntos y Frankenstein, decíamos... ¿es eso? O- Es que cada uno veía lo que había hecho el otro, ¿no? Entonces decíamos, man, ya qué paja este corte que hiciste, man, ya yo usé esta más bien, y al final integrábamos todo, ¿no? Fue un proceso súper raro, pero fue, digamos, en esas épocas mis únicas épocas de periodismo en realidad fue robarle voz al periodismo para hacer películas. Un poco para que la gente te conozca, que nos cuentes un poco de Rock and Roll 68, que fue tu primera película, Ujú. ¿no? Que estaba un poco enfocado en los años 60, Sí. un poco la sociedad clase media, limeña, ¿no? Que está como que toda esta incursión de la música, también del despertar sexual, digamos, romántico, ¿no? O sea, ¿qué te llevó a ti a hacer esa película y conectarla un poco con la historia peruana, ¿no? Digamos, de una época que pasó, ¿no? Sí, bueno, en esa época escuchaba música, escuchaba un poco la primera escena de rock en el Perú, ¿no? Tenía como harta onda con los Yorks, que habían musicalizado mi primera obra de teatro que se llamó En el Jardín. Entonces ahí nació como cierta onda con ellos, que es una banda emblemática, además de los 60, ¿no? Y los contacté por la obra de teatro. Y a partir de eso nació la idea también de hacer como esta película que en verdad no trata como de mucho más que de tres chicos que, digamos, pasan el verano escuchando discos y no mucho más.
y viven como una pequeña burbuja que se rompe un poquito cuando tratan de escaparse a un concierto. Entonces eran como también anécdotas que había pasado con mis amigos, ¿no? Esta primera escapada a un concierto al que no te dejan ir y ese tipo de cosas, ¿no? Y como justo estaba como escuchando un montón de esa escena, que ahora se ha vuelto más conocida porque felizmente hubo como en España este relanzamiento de Los Saicos, que ha hecho que se vuelva como a escuchar un montón, ¿no? Coincidió justo con la época de la peli, que fue algo bonito, pero antes como que no se escuchaba tanto, estaba como bien en un cajón toda la música de Los Saicos, ¿no? ¿Tú querías un poco revivir eso? Me pareció un ejercicio bonito, ¿no? Yo había sido igual adolescente en los 90s, entonces creo que una época en la que Perú pasaban cosas bien jodidas y no necesariamente coincidía con la historia que estábamos contando, ¿no? Entonces quizás hubiera sido un poco gratuito utilizar ese marco en esa historia, entonces nos pareció como divertido jugar y irnos a los 60, ¿no? Justo estábamos conversando un poco de eso porque está ambientada además un año antes de que se dé, digamos, el golpe, sí. ¿No? Y además queremos saber cómo, o sea, por qué la decisión de pronto de hacerlo tal cual como Rock and Roll 68, o sea, ¿hay un motivo tal cual por el que lo hiciste así? Sí, bueno, los Yorks tienen un disco emblemático que se llama York 68. Y sí, digamos, en lo que habíamos aprendido un poco en el colegio y que cuestionamos ahora un poco con la Revolución de la Tierra, es estos mitos de que Velasco acabó con el rock y que el Perú se atrasó 30 años y que no dejó tocar a Santana y como esas cosas, no sé si se siguen escuchando ahora en los colegios, pero en mi época sí, ¿no? Bastante. Sí, o sea, lo que se escucha ahorita, o al menos yo te puedo decir, yo he escuchado a mi familia, creo que todos aquí es claramente Velasco fue el motivo por el cual el Perú se atrasó, ¿no? Sí, y claro, por el motivo por el cual no llegaba a lo extranjero, etcétera, etcétera. Entonces, ese ha sido un discurso como muy escuchado, de hecho, tú también lo comentas, ¿no? Sí, entonces un poco lo que dijimos fue plantear esta historia en el 68, en el verano, que era el último verano de democracia, digamos, porque ahí arranca justamente el 3 de octubre, es el golpe de Velasco, son 12 años de militarismo, vuelta a la democracia, pero con crisis económica, terrorismo, y bueno, el Fujimorato, etcétera, ¿no? Digamos, hasta ahora. Entonces nos pareció que coincidía como un buen momento histórico del Perú en ese tiempo, ¿no? Y más bien esta película ahora más bien cuestiona qué tan cierto quizás sea eso o no del último verano de democracia, ¿no? Digamos, pero sin spoilers a la Revolución. Claro. Algo que a mí me llama la atención bastante cuando vi tus 3 películas fue, por ejemplo, no en Rock and Roll 68, te remontas a esa época, en Largo Tiempo utilizas bastante material de archivo, sí, lo cual se repite ahora en este documental. ¿De dónde nace ese interés tuyo por revivir esa historia reciente del Perú? Creo que la memoria es bien importante, ¿no? A mí me parece un concepto fundamental en este país en el que no tenemos como... No tenemos memoria. No tenemos memoria, ¿no? Y no tenemos imágenes, y justamente por eso no hay memoria, ¿no? No recordamos mucho esas imágenes, no están presentes, no las vemos, ¿no? Entonces ha sido un poco ese ejercicio de recordar el que me ha motivado. De hecho, en Largo Tiempo, digamos, pasó porque para mí, para mucha gente, ¿no? La selección peruana significaba mucho, ¿no? Yo, digamos, por 15 años no dejé el estadio nunca cuando jugó Perú, donde jugaba en Chiclayo, en Trujillo, iba solo en un bus. Tú eres un fan de la selección, un hincha, digamos. O sea, digamos, en épocas bien complicadas, ¿no? Porque te paras a la mitad de Popular y te tiran botellas, ¿no? En épocas más violentas. Ahora es lindo porque hay barras organizadas y la gente va en familia, pero en esa época era como bien bravo. Igual íbamos, ¿no? Con mis amigos, ¿no? Y siempre perdíamos, ¿no? Eran épocas como bien difíciles y el Perú está jodido y la selección peruana también está jodido, ¿no? Digamos, yo en broma, en serio, siempre decía que no había ningún peruano que salía derrotado más veces del estadio que yo, salvo el Chorri Palacios, y fueron épocas, y probablemente sí, ¿no? Pero justamente, digamos, mi relación con la selección peruana de fútbol es sobre todo de esos años, ¿no? Entonces, cuando apareció la oportunidad de contar la historia de la selección, en mi caso no estaba desligado de esos años. ¿Y cómo nació esta oportunidad de contar la historia del Perú, digamos? Porque ahora, por lo que nos cuentas, todos tus proyectos tienen algo bastante de ti, ¿no? O sea, un poco contar como que tus veranos, o tu afán cinéfilo. Después, en Largo Tiempo, nos cuentas que eres súper hincha. Pero cómo tú estás ahí presente, ¿no? Eso es como otro tema interesante por explorar. Autor, entonces, lo que hace? Sí, yo pienso que, digamos, todo cine es de autor en la medida que alguien lo hace, digamos, y es comercial en la medida que alguien lo ve, ¿no? Entonces, sí, uno puede moverse dentro de ese espectro, digamos, hacia un lado o hacia el otro, pero en general creo que es importante que cada quien hable un poco desde su visión del mundo, ¿no? Desde lo que le gusta, ¿no? Siempre repito una frase de Charly García que me marca mucho, que es: uno es la música que escuchó a los 15 años.
Y creo que es eso, ¿no? Finalmente la adolescencia nos define. Green Day, maleado. Somos dos. Con todo. ¿El Duki o el...? ¿Tú qué escuchabas, Gonzalo? Bueno, yo escuchaba mucho rock argentino, digamos, Soda Stereo y Charly García, porque además Soda seguía tocando cuando era adolescente, no se habían separado todavía. Digamos, Charly estaba tocando el Unplugged recién en esa época, ¿no? Y en la universidad escuchaba solo salsa, digamos, Rubén Blades y Héctor Lavoe a morir. Y eso ha sido como mis dos grandes épocas musicales, ¿no? Pero, digamos, el rock sí era lo que me unía con mis amigos, ¿no? Entonces también un poco eso fue lo de Rock and Roll 68 también, un poco, ¿no? Y efectivamente creo que igual es la historia de la selección que es la historia de todos, pero, digamos, justo salió esta oportunidad, la verdad que agradezco mucho, y al final se contó desde un poco cómo lo veíamos nosotros, ¿no? Justo todos los miembros del equipo más chiquito, digamos, del proyecto, teníamos justo 36 años, digamos, todos habíamos nacido el año en que Perú fue al Mundial por última vez, ¿no? En el 82. Entonces, era un poco contarnos, no nuestra vida, porque no la contábamos en ningún momento, pero sí el país que nos tocó vivir y que conocimos, ¿no? Entonces, aprovechamos la oportunidad para hacer ese recorrido, ¿no? Entonces, y de hecho es bien feeling, ¿no? O sea, obviamente estos años en que fuimos al Mundial, o sea, fue increíble, pero para alguien como ustedes, que ver y sufrirla, o sea, de hecho, muchos de mis amigos me han hablado y han terminado llorando, o sea, sin exagerar, ¿no? O sea, es como que si para nosotros ha sido, o sea, gente de nuestra generación, ha sido todo una hazaña clasificada. Imagínate para la gente que ha tenido que esperar los 36 años para ver otra vez a la selección. La típica broma, ¿no? De peruana, Mecusei, 2081. Sí, era como, claro. O sea, no se iba a dar. Y de pronto se dio y fue como... ¿Tú eres de la Mención Roja? ¿Tienes algún contacto con la barra? no, ¿Has conocido? no hubo onda con ellos en algún momento cuando grabamos, pero no más allá, ¿no? De hecho yo, digamos, ya no fui tanto al estadio de la última campaña y de hecho dejé ir un par de partidos y comenzamos a ganar y dije ya no voy a ir porque fácil hubiera sido el que ha traído mala suerte a la selección por 20 años y dije ya no regreso y regresé al Perú-Escocia después que habíamos clasificado porque dije ni siquiera voy al último porque no quiero poner en riesgo esto, ¿no? Ya. Y ya estábamos haciendo el documental además, o sea había gente grabando para el documental en el partido y yo no fui solo al de Escocia cuando ya estábamos clasificados igual aterrorizado, ¿no? Porque pensé que íbamos a perder por mi culpa. Ganamos, Felizmente. Sí. Pero sí, yo no fui tan culpable entonces. Gonzalo, regresando un poco más al tema de tus películas, Ajá. Respecto a La Revolución y la Tierra, ¿no? Desde que se estrenó en el Festival de Cine, Sí. ¿cuál ha sido la recepción que tuvo, por ejemplo, en la crítica, en las personas en general, en el mundo académico y sobre todo en los jóvenes, que ha captado bastante la atención de los jóvenes de nuestra generación? ¿Tú querías generar un punto de diálogo a partir de tu película? Sí, en realidad asumíamos que la película tocaba un tema que tocaba casi a todos los peruanos y que además polariza como ningún otro, ¿no? Creo que Velasco divide el Perú como nada, ¿no? O sea, la gente está muy a favor o muy en contra. De hecho, lo usamos como motivo de la campaña, ¿no? Velasco es un héroe, Velasco es un villano, ¿de qué lado estás? Porque para mucha gente es una o la otra, ¿no? No hay un punto medio realmente en ese aspecto. Sí. Digamos, parecía que no, digamos, en mi experiencia la gente lo odia o la gente, digamos, sí le tiene cierta admiración y además como en secreto, porque ahora creo que ya hay mucha gente que está en el closet quizás que ha podido salir su velasquismo a flore con más tranquilidad, pero digamos, mucha gente, y de hecho mucha gente que entrevistábamos, muy velasquista además, porque digamos, hemos entrevistado gente de ambos lados, pero gente que quizás sea muy cercana al velasquismo y al gobierno militar, a lo que se llamó la Revolución Peruana, sí tenía ciertos respaldos de participar porque han hablado muy mal de ese proceso por 50 años, ¿no? Entonces no querían exponerse a que una película lo muestre aún más. Entonces sí hubo que hacer como cierto convencimiento de... ¿Y no te daba como el miedo un poco que te digan que estás como que lavándole la cara a Velasco? Porque obviamente yo creo, por lo menos desde mi punto de vista, no, yo he crecido con la mirada siempre negativa, ¿no? Hasta el gobierno militar, que es justo lo que decía Pau, ¿no? Que es un retroceso, que aquí nadie venía, o sea, nada había, todo era nacional. Entonces,
una parte de la crítica que tú te enfrentaste quizás en el proceso o tú mismo, ¿no? ¿Cuál es tu posición? O sea, ¿tú admiras a Velasco, no lo admiras, lo querías conocer? ¿Cómo fue para ti personalmente? O sea, conocer en el sentido de quiero saber su historia, ¿no? Más allá del chisme o el mito, ¿no? Claro. O sea, no es que sea un ídolo, digamos, para mí, digamos, en ese sentido no es un ícono pop el que me gustaría... No es Pablo Guerrero, ¿no? No. Pero, digamos, sí creo que la historia ha sido bien injusta, digamos, o la narrativa oficial, entre comillas, ha sido bien injusta con su rol. Porque sí es verdad que fue un dictador, digamos, formalmente, pero sí hubo una apertura democrática muy importante, ¿no? Al final de su gobierno, todos los peruanos y peruanas por primera vez en la historia de este país pueden votar. Y es injusto, creo, no reconocerlo igual, ¿no? Digamos, si vemos la historia de Sudáfrica, digamos, Nelson Mandela es un personaje emblemático porque consigue el voto para todos, ¿no? Los sudafricanos de raza negra. Martin Luther King es un emblema de los derechos civiles porque consigue el voto para los afroamericanos. En el Perú no tenemos tan claro en qué momento comienzan a votar todos los peruanos, ¿no? Claro. Digamos, las mujeres comienzan a votar en los 50s, pero recién la gente del campo comienza a votar después de la Revolución Peruana. Y creo en el 80, cuando acaba el proceso, ¿no? Esa historia como de lo que ves en el documental, no voy a hacer spoilers por si alguien todavía no lo ha visto, pero de hecho hay muchas cosas que yo personalmente, yo tengo 24 años, nunca había tenido noción de muchas cosas que pasaron, ¿no? Entonces, de pronto sí fue como un descubrir muchas escenas del pasado que de pronto, cuando te hablan de Velasco, mis papás, por ejemplo, yo imaginaba un monstruo o algo de... Sí. Definitivamente fue un momento de pare total de progreso del país. Luego ves y te das cuenta que no es así. Entonces, de pronto, por ahí también hay como este choque de descubrir justamente algo nuevo del Perú, ¿no? Sí, es que la historia siempre... Mira, en una guerra la historia la cuentan los ganadores, ¿no? Eso siempre ha sucedido así. Entonces, siempre está bueno igual cuestionarla porque la historia oficial verdadera no existe, ¿no? Existen verdades que asumimos, ¿no? Verdades a medias que se van sumando y asumimos. Yo creo que está bueno cuestionar igual las versiones que tenemos porque finalmente, digamos, a quien se enfrenta a Velasco desde el discurso inicial es a la oligarquía, que pierde efectivamente mucho poder en el campo, pero que sigue dominando el país, ¿no? Digamos, si vemos quiénes han sido nuestros últimos presidentes y cómo han gobernado, digamos, de Manuela Confiep y de Odebrecht y de las empresas constructoras, nos damos cuenta que, digamos, ellos son quienes gobiernan el país, ¿no? Esta república empresarial que se funda en el 92 con Fujimori, mantiene pues esas voces, ¿no? Que son las que determinan desde el Congreso también qué se va a estudiar y qué no, y desde el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, siempre hay que estar revisando la historia para ver si es verdad lo que nos están contando o no, porque siempre está suscrita a intereses políticos, ¿no? Digamos que no en el colegio no se enseñe las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad, tiene que ver con eso, ¿no? Digamos que ciertos partidos políticos no quieren responsabilizarse por cosas que hicieron, ¿no? En esa época claramente hubo una oposición muy fuerte a eso, ¿no? O sea, era como lo que está escrito ahí no es así, o sea, claro, por cómo pintaba también la cancha, ¿no? Por supuesto, claro. Sucedió bastante. Entonces el cine tiene el deber de cuestionar también esas cosas, ¿no? Un poco quería cortar a los amigos que están hablando para decir que este programa llega gracias a Polos Caipacha. Que los amigos tienen una nueva línea de politos, estilo de Guamán Poma de Ayala, así que si lo quieren chequear, están súper pajas, son cusqueños también, los pueden chequear en Instagram como Caipacha rayita abajo indumentaria, y cualquier cosa los pueden checar a DM. Y bueno, nada, quería que antes que nos olvidemos, para hacer un podcast, pues ya podemos comportarnos como podcast y nuestros amigos. Antes de que se me vaya esta idea de la cabeza, justo ahorita dijiste, cuando estabas buscando las entrevistas, entiendo, había gente que tenía otra visión y que por miedo no participaron. Justo una cosa que yo me llevé, de pronto muy periodística de mi lado, fue, o sea, bacán ver tantas entrevistas, creo que tuviste un montón de personajes, pero sí sentí que me faltaron voces del otro lado, ¿no? El lado más, si quieres, los haters de esta época. Yo me acuerdo en el cine cuando pusieron a Jaime Altavoz, la gente se empezó a reír. Y como, la gente pifea, ¿no? Sí, y pifea y no dice nada, ¿no? O sea, apenas aparece y ya lo están pifiando. Sí, creo que dijo 2 líneas, ¿no? Literal, el cine se fue y ya. Sí, y eso que no dice, digamos, ninguna pachotán realmente, ¿no? Pero ya se ha generado esta imagen. Sí, pues, es que el Twitter hace que la gente lo pifee, ¿no? Pero sí, de hecho, nos hubiera gustado quizás tener más voces de hacendados.
o de ese lado, no querían participar del proyecto, porque además siempre fuimos... Sí, por supuesto, ¿no? Y siempre fuimos bien honestos de cómo era el proyecto, no queríamos engañar a nadie y decirles, tenemos esta visión que es como la tuya, y después cuando vean la película es algo totalmente distinto, ¿no? Digamos, creemos que siempre tenemos que ser honestos con la visión que tenemos, ¿no? Y nos preguntaban, ¿y ustedes qué visión tienen? Y bueno, quizás así no conseguimos algunas voces, pero digamos, queríamos siempre decir la verdad, digamos. Entonces... Algo bien periodístico, ¿no? Que por ahí se te sale... Sí, un poco, ¿no? Sí, puede ser, de verdad. Igual, aún así participó el expresidente Morales Bermúdez, ¿no? Morales Bermúdez. Que fue, digamos, estamos en días distintas, quizás políticamente hablando, pero fue muy amable en recibirnos y recibir preguntas quizás incómodas. Pero bueno, si bien no tuvimos esas voces, sí teníamos material de archivo que nos permitió incorporar esa voz de los hacendados, ¿no? Entonces, por ese lado nos sentíamos que sí teníamos la historia completa, quizás no desde el presente, pero sí desde el pasado. Porque igual, gracias al material del archivo también aparecen voces como las de José María Arguedas, ¿no? Sí. O Manuel Escorza, que son voces muy importantes de nuestra historia, desde la literatura, y bueno, Arguedas desde otros ámbitos también, por supuesto, de la vida cultural del país. Y entonces, al final nos dimos cuenta que igual sean del pasado, sean del presente, finalmente sí estaban como todas las voces que sentíamos que se necesitaban, ¿no? Entonces, al final le dimos esa forma y ahí quedó, ¿no? Justo de tu material de archivo quería hablar. O sea, ¿cómo nació esa idea de construir tu película, tu documental, entretejiendo lo que son las películas peruanas? O sea, has agarrado un banco de todas las películas y las has armado. ¿De dónde surgió? Un resultado genial. ¿De dónde ha surgido esa idea? ¿Cómo lo has trabajado? Bueno, lo más importante, ¿cómo ha sido el trabajo de conseguir ese material, no? De descubrir un cine que nadie conocía, ¿no? O sea, al menos yo particularmente. Por ahí algunos nombres me salían. Por ejemplo. Claro, la más conocida. No es mala sensación. Sí, claro. Por ejemplo. Pero, ¿cómo fue ese trabajo? Sí, es que originalmente con mi co-guionista Grecia Barbidi, que es con quien hemos ideado cómo contar la historia, porque además, digamos, esto surge como un proyecto de un documental para hablar de la reforma agraria, que si te lo digo así nomás suena súper aburrido. Entonces queríamos ver cómo contar esta historia desde lo que nos parecía importante, o sea, no tanto cómo funcionan las cooperativas y las AIS y todas estas cosas, sino realmente cómo marcó un antes y un después. Entonces, por lo tanto, sí tenemos que hablar bastante del antes y bastante del después. Y sentíamos que la manera de contarlo era a través de los productos culturales. Entonces, en las entrevistas largas que tuvimos, hablábamos mucho no solo del cine, sino también de la televisión, también del arte indigenista, por ejemplo, ¿no? El trabajo de Sahual, de Camilo Blas, de Julia Codecido, desde la música indigenista también, digamos, Arguedas desde la música, porque él recorre el Perú grabando a distintas personas en distintas regiones. Pero al final, ya en la edición, nos dimos cuenta de que el cine fue ganando un poco terreno, y nos dimos cuenta también que finalmente estábamos haciendo una película, entonces dialogaba mucho mejor la idea de mostrar la historia del cine peruano en función de este relato, porque justamente estábamos haciendo una película, digamos. No porque el otro no fue importante, sino porque era más orgánico con el cine, ¿no? Y eso todavía son viajes pendientes de hacer, ¿no? La importancia del arte indigenista es fundamental, ¿no? Y de la literatura también, y en una parte, o sea, en las entrevistas hablamos de Arguedas, de Escorza, por supuesto, todos ellos terminan apareciendo, sí, pero ya no hablamos tanto de su obra, creo que es algo todavía pendiente de revisar desde el cine. Y al final fue ganando eso, ¿no? Descubrimos las películas gracias a que Ricardo Bedoya, que es la persona que entrevistamos, además, para esa parte, su trabajo académico de décadas tiene que ver con recuperar un poco todas las películas del cine peruano y catalogarlas, ¿no? Es bien triste igual leer su libro porque lees el resumen, te parece fantástico porque pega con la historia que estamos contando y después al final sale, no existe una copia de esta película, ¿no? Sí. Y el 70% de las películas del siglo XX peruanas no existen, han desaparecido, solo sobrevive el 30%. Entonces, más o menos, gracias a Bedoya ya sabíamos qué películas habían, cuáles no tanto, y hubo que ir a buscarlas, ¿no? En algunos casos los directores siguen vivos y en otros no, entonces había que buscar a sus hijos, hijas, que sobreviven y nos dan el permiso muy amablemente, pero no tenían copias de sus películas. Entonces hubo que echarse a buscar por distintos lugares, ¿no? Pero súper triste ese hecho, ¿no? O sea, no tener como ese archivo tan importante, ¿no? Es como realmente una pena y ahí se pierde un montón. Las películas no existen si no las ves, ¿no? Entonces hay muchas películas que han desaparecido y así estén todavía en algún lugar, si nadie las ve, no se conocen, no existen. No sé si esto es un spoiler, pero spoiler alert.
Tú le llegas a preguntar, o quien entrevista en el documental, a Morales, ¿no? O sea, ¿qué pasó con estas películas, no? Porque dan a entender que las queman, las desaparecen, incluso entrevistas a, creo, Federico García, a la familia también, ¿no? Sí, y a Pilar Roca, que es la productora y esposa de Fico, ¿no? Y cuentan ellos, ¿no? Que ellos, claro, prácticamente tuvieron que robar sus cintas, ¿no? Sí, entonces, tú quisieras también dar como un homenaje quizás al cine peruano, un poco olvidado, o cómo era la intención, porque realmente está presente en todo el documental, ¿no? Y lo recreas bastante bien, ¿no? Son tus tomas de apoyo, digamos. Sí, por supuesto, digamos, se comienza a utilizar ante la ausencia justamente de material documental, que no existe, ¿no? No están las imágenes a la mano, ¿no? Un poco siempre decimos con la gente del equipo que tenemos como muy claro cómo era la situación de esclavitud en el sur de los Estados Unidos, estas casas en las plantaciones blancas, ¿no? Y los esclavos afroamericanos, ¿no? Pero en la sierra no tenemos idea cómo eran las haciendas y cómo era la gente que vivía ahí. Entonces no tenemos estas imágenes, ¿no? Y el cine sí las había recreado en películas fantásticas, ¿no? Espejismo estaba nominado al Globo de Oro a Mejor Película Extranjera. Y ha competido con Bergman y con Fellini. No te creo. O sea, sí, claro. O sea, realmente son obras maestras. La Moneda Verde es una obra maestra estéticamente. La hicieron... No sé si puedo decir le hicieron mierda, pero bueno, le hicieron mierda en su momento. O sea, lo siento, pero eso yo rating. Bueno, pero uno lee, digamos, ha salido la versión de Hablemos de Cine, ¿no? Que es esta revista fantástica de los 60s, de críticos de cine muy importantes de este país, y en algunos casos, en la mayoría de los casos, hacían polvo a Robles, ¿no? Decía que su película era pésima, y de hecho ya desde el presente ya me lo tienen que decir que quizás, digamos, sus palabras no eran tan certeras en ese tiempo, ¿no? Y no son tan malas como ellos pensaban. La verdad que es una obra de arte, La Moneda Verde. Esa la encontramos en 16 milímetros porque la hija Robles no tenía ninguna copia. La proyectamos y la grabamos en 4K, ¿no? Nos robamos una película de alguien que no puedo decir de quién. Y también la proyectamos en 35 milímetros y la grabamos y la devolvimos y nadie se enteró cuál. No puedo revelar la película. Pero ha sido un proceso bien loco, ¿no? Digamos, de Detectives Salvajes, Casinayo Aragón, que es antropólogo, fue el encargado de contactar a todos estos directores y directoras, y en algunos casos, algunos sí tenían sus películas, de hecho las de Lombardi y las de Grupo Chasqui han sido restauradas recientemente por ellos mismos, con Guayango. Algunas películas se están restaurando en los Estados Unidos, Cholo, de Bernardo Batievsky, la nieta, Andrea Franco, que es documentalista también, ha hecho un trabajo bien importante de restaurar la película de su padre, que es protagonizada por el Cholo Sotil, y ahorita están restaurando Espejismo, que fue producida por Batievsky y dirigida por Robles Godoy. Sí, esa película de Cholo, de Sotil, bravaza, o sea, me pareció como de las pocas escenas que vi, me provocó tipo verla entera en One, pero porque decía, ¿cómo es que nunca hemos visto algo de esto? Es además algo que se relaciona con muchas otras cosas. Es icónica, ¿no? Es muy icónica y realmente, o sea, no se conoce para nada, ¿no? Y eso también me llenó un poco de como frustración de cómo no conocemos esto. Quizás pueda recomendar no solo a nosotros, sino a todos los que nos escuchan. ¿Dónde podríamos encontrar ese material para ver, ¿no? O sea, ¿a dónde podríamos acudir? ¿Qué plataforma podríamos ver para encontrar algunas de esas películas? Bueno, una plataforma que tiene bastante cine peruano es Cineaparte. Algunas están gratuitas y otras sí hay un pago, dependiendo de la película. ¿Cineaparte.com? Me parece que sí. No sé, cineaparte.pe o .com. Pero esa es una que tiene películas peruanas y latinoamericanas. Igual muchas están en YouTube, increíblemente, ¿eh? O sea, están completas en YouTube, solo que no las vemos, no las tenemos como mapeadas, ¿no? No en la mejor calidad, por supuesto. Y otras están, no sé, hay que echarse a buscar, y algunas sí están desaparecidas, algunas los directores... Sí, y algunos directores pensaban que sus películas habían desaparecido y han aparecido en el proceso. Y pensaban, digamos, Fico García, había un documental que él pensaba que estaba desaparecido y lo tenía alguien por ahí y apareció. Todo este proceso de documentación, de archivo. 3 años y medio. 3 años y medio. Sí. Y digamos, ¿cuál fue la entrevista que más les costó a ustedes? O conseguir o digamos, realizar, ¿no? Bueno, la de Morales probablemente fue la que más perseguimos, ¿no? Porque es un protagonista de la historia de un expresidente del Perú, además. Y es un lujo tenerlo entrevistándolo, ¿no? Sí, digamos. Está vivo, ¿no?
Está súper lúcido, ¿no? Y sí, está con problemas judiciales ahorita, porque tiene cadena perpetua en Más allá Italia. de los problemas que tiene en Italia, sí. Sí, no ha sido extraditado porque, bueno, por su edad, pero tiene cadena perpetua en Italia. No fue algo de lo que hablábamos en la entrevista igual, porque No tenía que ver directamente. no tenía que ver con el tema y ya había leído su libro además para entrevistarlo, entonces sabía que iba a decir simplemente que no es verdad lo que supuestamente, sí, de hecho está condenado por eso, ¿no? Entonces, digamos, como además fue una entrevista bien extensa, ya estaba cansado también, ya cerca de los 90, ¿no? Más o menos. De hecho ha sido presidente hace casi 50 años. Hace muchísimo tiempo. Sí. Pero esa fue una entrevista difícil de conseguir y la verdad que fue muy amable en recibirnos igual. Al principio todas fueron un poco complicadas igual, porque como siempre se ha hablado pestes de la reforma agraria y de Velasco, la gente pensaba que íbamos a invitarlos como para hablar mal de ellos, ¿no? Y en muchos casos sea para homenajearlos, ¿no? Por ejemplo, a los cineastas sea realmente para homenajearlos, ¿no? Y porque redescubrimos nosotros, yo estudié cine en este país, digamos, comunicación audiovisual, y no había visto casi ninguna de las películas que ponemos. O sea, realmente. No. O sea, realmente, o sea, quien sea que haya llevado un curso de historia del cine, o sea, yo decía, esta es la historia del cine peruano, o sea, existía, ¿no? Porque claro, tú ves el cine americano, norteamericano, y claro, te ves los cowboys, ¿no? Y acá existía, ¿no? O sea, y en verdad fue bonito. Sí, o sea, sentir Hay como un símil también, ¿no? Este tema de las películas estas de cowboys. ¿Cómo retratan el cine americano y en este caso cómo retrataría el cine peruano? Exacto, pero el tema también es que, claro, en Estados Unidos hay todo un archivo de todos estos temas, o de cómo se ha retratado, y aquí realmente no lo hay. Incluso la gente que hemos estudiado comunicaciones no lo ha visto, ¿no? un poco ya para cerrar el programa de hoy, para no dejar el toque posti. Nosotros siempre hablamos de películas, de series, de música que estamos viendo, entonces no sé ahorita qué estás chequeando, no sé si en Netflix, en HBO. Podrías como recomendarle a la gente para que... Sí, ahorita a los que nos están oyendo. Ajá. Algo. Sí, bueno, lamentablemente he estado los partidos bien de cerrado. Muni, no sé, ¿no? por ahí quieres que vean más fútbol. Lamentablemente tengo que dedicarme esta última semana, digamos, al menos a ver el Facebook de la Revolución y la Tierra. Vayan a verla, chicos. Apoyen el cine peruano, por favor. Estoy volviendo a ver por tercera vez Mad Men, que es una serie fantástica, sí, a mí me encanta. Traté de hacer Maratón Breaking Bad de vuelta para ver esta película que han estrenado. No la he llegado a ver porque no he tenido tiempo igual, no pude terminar la maratón tampoco. Vi lo último que he visto hace un par de semanas, que ya es antiguo, ¿no? Pero es BoJack Horseman. Recién me apunté a verlo. Muy buena. La nueva, sí, y la verdad que es fantástica, tiene mucha onda con Mad Men, ¿no? Sí, acá todos la esperamos. BoJack es increíble. Sí, la última temporada es fantástica. Sí, sí. Fantástica. Las dos últimas en general. Sí, bueno, una serie que me gusta mucho es Fleabag. No sé si la vio. Sí, le acabo de terminar de ver. Escucha, buenaza. Sí, todos los Emmys, ¿no? Y la segunda temporada es fantástica, además, ¿no? Sí, eso es creo que lo último que he visto en el último mes, digamos, ¿no? Y lo que también nos gustaría saber, Gonzalo, es ¿cuáles son ahora tus planes para el futuro? ¿Qué quieres producir? ¿Qué quieres crear? ¿A qué te quieres dedicar? Bueno, yo básicamente me dedico ahorita a enseñar en la universidad, en la UPC y en la Católica, y trato de tener algún proyecto a estrenar al año, ¿no? Entonces los dos que vienen igual son de teatro. Vamos a volver a poner una obra que a mí me gusta mucho, que se llama Una noche con Groucho Marx. O sea, disfruto mucho haciéndola, que Pablo Saldarriaga interpreta a Groucho Marx. Es una obra que hemos puesto en la Católica un par de veces, y después de 6 años la estamos volviendo a poner, con Carolina Cano, con un elenco bien bonito, y la hemos puesto siempre por poco tiempo, y es un homenaje desde el teatro al cine de los Marx. No sé si han visto las películas de los hermanos Marx, pero significaba mucho para mí de chico, entonces hicimos como esta obra un poco delirante en la cual mezcllábamos cosas de todas las películas y a veces de hecho proyectábamos. tiene mucho de eso, ¿no? Es bien curioso ese tipo de cine. Sí, y era un homenaje, digamos, esta película era un homenaje a los hermanos Marx. Y en el 21 ponemos una obra en la plaza que se llama Ítaca, que ganó Sala de Parto hace algunos años, que es una versión... Sí, pero todavía no la hemos estrenado, la estrenamos en el 2021 y es una versión libre de la Odisea en el contexto del conflicto armado interno. A mí me gusta esa obra, vamos a ver qué sale, promete ser un poco loco. Y... Sí, por favor.
Ojalá me inviten. De vuelta. Ojalá me puedan hacer méritos para que me vuelvan a invitar. No, ojalá. definitivamente. Y bueno, algunas películas, a ver, pues, están buscando plata a ver qué sale, ¿no? Gonzalo, quizá esta pregunta es un poco más personal también, lo relaciona un poco al documental, al de la Revolución en la Tierra, pero quisiera saber también a ti qué sensación te deja, cómo ha sido recepcionada la película, sobre todo por un público quizá más joven, que realmente no conoce tanto de esto, no hablo de mí, hablo de otras personas de pronto, pero por ejemplo, no, yo fui a ver la película el jueves y la recepción de la película fue como, la gente terminó aplaudiendo y yo me quedé como, wow, o sea, definitivamente genera mucha sensación en distintas personas, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti, además, como cineasta, cómo ves cuál es tu perspectiva de esta situación, ¿no? Pucha, la verdad que bien contentos, ¿no? Todos los del equipo en general, porque el cine siempre es colectivo, ¿no? Entonces, medio que yo represento a todo un equipo que trabajamos de igual a igual, ¿no? Y todos estamos, la verdad, que bien contentos. Esperamos quizás una recepción un poco más mixta, ¿no? Que a alguna gente quizás le guste mucho y otros lo odien en función de su posición política. Pero la verdad que no esperábamos tantos comentarios bonitos, ¿no? Y algo monstruo es también de gente que nos escribe, y porque no sé si a ustedes les pasaba, pero digamos, antes era común que alguien dijera, bueno, a mi familia les expropió Velasco y tenía tantas tierras, era como motivo de orgullo. Al abuelo. Sí, ¿no? O tal tío. Sí, y era como motivo de orgullo y está bien. Creo, ¿no? Sí. Pero la gente que más bien provenía de familia campesina, digamos que sus abuelos habían sido pongos y no sabían leer y escribir, y quizás después de la reforma agraria de sus padres estudiaron en un colegio y ellos ya pueden acceder a la universidad, no contaban esa historia, no se sentían tan orgullosos, y mucha gente creo que se ha visto reflejada en la película y se ha dado cuenta de que sí tiene motivos para sentirse orgulloso. De eso estamos muy contentos, creo, ¿no? Sí. Es lo lindo de tu película, que sí retrata bien esos dos puntos de vista, y creo que hay gente que se ha logrado identificar. Si no hubiera habido los aplausos. Sí, claro. Algo que también me alegró bastante escuchar fue que se han abierto más salas, más funciones. Sí. Hay aproximadamente, creo, 20.000 personas que ya han visto tu película. Sí, hasta... Bueno, ojalá sean más, porque de verdad vale la pena. Muchas gracias. Sí, el jueves que abrimos nuestra segunda semana llegamos a las 20.000, que para un documental o sea, ya es el cuarto documental más visto del cine peruano en su primera semana, ¿no? Qué bonito, ¿no? Digamos, porque igual significa que a mucha gente le interesa mucho el tema y no ha salido tan mal tampoco, entonces la gente le ha gustado. Y además nos pusieron en una sala chica al principio, tipo, no sé, en el Alcázar, por decirte, en la sala chica, pero como le ganamos a Brad Pitt en promedio por sala, nos pasaron a la grande, pero llegó Maléfica y nos volvieron a la chica el jueves. Pero le ganamos en promedio por sala y volvimos a la sala grande. Increíble. Entonces realmente ha sido así como Angelina Jolie. O sea, la paritita. ¿No? 1-1. Claro. Falta Jennifer Aniston. Ahora viene. Sí. Oye, Gonzalo, y otra, ya nos has hablado de cine, de las series que te gustan, de las películas que te gustan. Quiero saber también tu lado musical, si nos puedes comentar lo que estás escuchando ahorita y qué recomiendas, que te gusta ahorita de música. Nos has hablado ya de tu época de Charly García, Soda Stereo, Héctor Lavoe, Rubén Blades, pero actualmente, ¿qué estás escuchando? Fue a micro, ¿no? Creo, ¿eh? Fue antes de comenzar el programa. Ah, bueno, creo que sí mencionaste, sí, pero quisiera saber de pronto ahorita qué estás escuchando, qué te gusta, qué tipo de música te gusta, de pronto guardas todavía ese estilo, o qué nos podrías comentar de eso. Si están escuchando algunos ruidos técnicos, solo quiero decir que acá el productor Salvador no está produciendo bien. Pero igual, antes no quería pasármela. Vamos, chicos, a darle un aplauso a Gonzalo por apostar por el cine peruano, por favor, en este país. Y gracias por venir a los postis. Bueno, cuéntanos. Sí, bueno, depende de las épocas. Creo que en la última época me he pegado mucho con el Damn de Kendrick Lamar. ¿Qué tal? Gran álbum. Top fan de Kendrick. Lo vi además en Chile a inicios de este año, en Lollapalooza. Ah, sí, estuviste ahí. Ya, qué buena. Pucha, la verdad que es fantástico, ¿no? Y bueno, estoy escuchando mucho el soundtrack de Santiago Pillado de La Revolución en la Tierra. Que es uno de los del hombre misterioso y que ha hecho el soundtrack que está en Spotify ahorita. No, ¿sabes qué? Ahora estoy escuchando mucha música de los 90s, porque, digamos, tengo un proyecto que tiene que ver con los 90s, entonces un poco mi proceso es... que la Macarena. Sí, no tanto, sino la música que yo escuchaba. No la tonea, que no era mi especialidad.
Pero, digamos, lo que yo hago por proyecto es hacer como playlists en Spotify. Ahora con la modernidad se hace en Spotify, antes hacía como CDs y esas cosas. Y camino un montón escuchando música y eso, digamos, te bota ideas de escenas y de cosas según el proyecto, ¿no? Entonces estoy un poco encerrado escuchando, no encerrado, porque estoy por la ciudad dando vueltas y caminando escuchando mucha música de los 90s. Igual tratando de escuchar, digamos, lo que se hace ahora para no estar como... no ser esos viejos que dicen música de la de mi época, ¿no? Y entonces escucho Rosalía también, ¿no? Esas cosas. Sí, bueno, me he pegado con el disco del último de Él Mató nuevamente. Que es fantástico. Y aprovechando que regresa. Todos amamos a... Pucha, es que es un disco fantástico, ¿no? Es bien bonito, la verdad que es bien bonito. Y Gonzalo, para cerrar, una última pregunta sobre, ahora que se puso bastante de moda lo que es este nuevo medio de comunicación que son los podcasts, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? ¿Hacia dónde crees que se dirige, sobre todo acá en el Perú, que es algo nuevo, ¿no? Que se está surgiendo? ¿Tienes alguno en particular que escuches? O sea, ¿qué contenido prefieres escuchar? Dando por nuestra competencia. Porque... Está bien. Hay que difundir más, ¿no? Yo solo escucho los procrastinadores. Sí, no, tengo amigos que hacen podcast también, ¿no? El amigo Max Zorro hace su podcast, con el que he chambeado alguna época. Y bueno, digamos, trato de revisar un poco qué se está haciendo, porque creo que en verdad, entre la gente joven que hace este tipo de proyectos, es como se va a definir la historia cultural de este país en el futuro, ¿no? Digamos, así como en la Revolución de la Tierra revisamos un poco las películas que se hicieron en el siglo XX, esto es el material con el que los peruanos del futuro vamos a poder definir qué se está haciendo hoy, cómo ojalá salgamos, ¿no? Un documental a cada 30 años. De todas maneras, ¿no? Y por favor conserven lo que están haciendo. Va a estar colgado seguramente, pero igual siempre está bueno que la gente que genera contenido pueda digamos, cuidarlo, porque... Digamos, sí, es muy importante eso. Por supuesto, ¿no? Y también ir in the copy y escribir. Importante también ir in the copy. Bueno, chicos, gracias Gonzalo, en verdad un gustazo tenerte aquí, y a todos los que están oyendo, por favor vayan al cine, consuman cine peruano, consuman La Revolución en la Tierra, y nada, creo que un gran aplauso y gente querida, nos vemos.